Estás escuchando The Farm On Air, el podcast para los apasionados del sector porcino. Hola, muy buenas y bienvenidos a un podcast más del sector porcino. Y en esta ocasión, dentro de los expertos de nuestro sector, pues tenemos el placer de contar con doña Esperanza Orellana, que es la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Y además tenemos la suerte de ser una gran conocedora y amiga del sector porcino, porque la verdad que ha estado durante muchos años de su carrera vinculado muy directamente con el sector. Ahora cada vez va ampliando sus capacidades y los aspectos en donde está trabajando y obviamente a nivel de la dirección general que ocupan muchos, pero sabemos que una parte de su corazoncito todavía nos guarda, así que la verdad que es un placer tenerte aquí en estos podcasts del sector. Esperanza. Pues bueno, encantada, el placer es mío, como ya sabéis, siempre que tengo la oportunidad y puedo hacer un huequecillo, me encanta acompañaros y me encanta participar además en estos formatos en los que hay esa capacidad de comunicarse más directamente con los profesionales del sector. Muy bien, pues muchas gracias. Y la verdad que para ir entrando en materia y dentro de todos los aspectos que engloba tu dirección, que ya los iremos tomando, hemos tocado ya algunos, porque hemos tocado temas de mercado, hemos tocado temas de bienestar animal ya con tus chicos, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que tenemos ahora en día, y sobre todo por lo que nos viene a venir y con toda la estrategia de Farm to Fork, de la granja a la mesa, son los temas medioambientales. Así que para entrar un poquito en materia, sector porcino y medio ambiente, ¿qué es lo que contribuye el sector porcino dentro de las emisiones para ir entrando ya en vereda, que la gente vaya sabiendo que el peso del sector porcino no es solo económico, sino también tenemos otros pesos importantes? Bueno, pues efectivamente, yo creo que todas las actividades económicas, por supuesto, tienen una huella, un impacto ambiental. La agricultura y la ganadería, pues como actividad económica, la tienen también. Y el sector porcino, que es nuestro primer sector ganadero, lógicamente pues tiene un papel importante en todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental y con las medidas también están en gran parte en su mano también contribuir a ese reto ambiental y climático, ¿no? Se dice mucho sobre lo que contribuyen los sectores agrarios al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, yo lo que querría aquí lo primero es aclarar un poquito los dos grandes retos que tiene este sector en lo medioambiental, ¿no? Por un lado, tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, el sector agrícola en su conjunto, agrícola y ganadero, representa aproximadamente un 12% de emisiones, el sector ganadero aproximadamente el 9%. El papel que tiene el sector ganadero y la agricultura en su conjunto en las emisiones de otros contaminantes, como es el amoníaco, es muy superior. O sea, ahí es donde realmente el esfuerzo del sector, de la agricultura en su conjunto, de la ganadería en particular y del sector porcino en concreto, tiene que ser muy superior. Hay que pensar que más del 96% de las emisiones de amoníaco, que el amoníaco es un gas contaminante, que además tiene un efecto perjudicial para la salud, sí, proceden... Que no es gas de efecto invernadero porque no está dentro de la fórmula, pero es otro de los gases contaminantes. Es un gas contaminante que hay que reducir en sus emisiones, ¿no? Y que además en este caso sí que todo el mundo mira a la agricultura y en este caso con razón, porque aquí sí que más del 96% del amoníaco es agrícola. Es verdad que dentro de ese 96% la ganadería es un poquito más de la mitad, algo más del 52%, el resto es la agricultura, pero también la agricultura tiene que ver en su efecto emisor con la ganadería, porque las emisiones agrícolas se centran sobre todo en el momento de esparcir o de aplicar los estiércoles en el campo. En ese momento es cuando el agricultor emite, pero bueno, emite porque hay un producto... Porque le hemos dado una materia prima efectivamente, que es una materia prima que también procede de alguna manera del sector. Y bueno, aquí yo creo que los retos son muy importantes, primero porque hay unos compromisos, que es la Directiva de Techos de Emisión. Eso es bastante importante, que sepamos que esto no nos lo hemos inventado nosotros, ni no nos gusta el amoníaco, ni nos deja de gustar, sino que nos lo vienen ya trazado. Eso es un compromiso efectivamente europeo. Cada país tenemos asignado un techo. En el caso español tenemos asignado un techo que superamos en más del 45%. Eso es importante remarcar. Es decir, cuando te dicen los techos era el límite que teníamos y ese límite ya lo hemos sobrepasado. Ese límite lo hemos sobrepasado en un 45% el de amoníaco. Me estoy hablando todo el rato de amoníaco.
Entonces, el reto es todavía mayor porque no solo tenemos la obligación de alguna manera moral o social de reducirlo, sino una obligación legal porque esa superación de ese techo se puede transformar en un procedimiento de infracción, en sanciones y en medidas bueno, que luego podemos un poquito más detallar, pero que pueden incidir de manera muy directa en lo que es la evolución de este sector. Yo quería remarcar un aspecto concreto. En la directiva de techos y esa superación se ve acompañada además de un aumento, en los últimos años, hablo de 2015 a 2019, que son los últimos años medidos, el último año que tenemos en inventario en amoníacos 2019, en el que el sector porcino ha aumentado un 12% sus emisiones. Si todo el sector agrícola no ha aumentado tanto, se debe a que el vacuno de leche ha bajado el número de cabezas y a que la urea, que es también un gran emisor de amoníaco, se utiliza cada vez menos como fertilizante. Pero sí que podemos decir que de manera objetiva el sector porcino, pese a que cada vez es más eficiente, es decir, por kilo de carne emitimos menos, pero ese incremento de censo tan llamativo de los últimos años pues se ha traducido en un 12% de incremento neto de las emisiones de amoníaco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el sector está en el punto de mira, de alguna manera, en cuanto a las emisiones de amoníaco. En el contexto encima en el que estamos, y no es por preocuparte, pero si estos son los datos de 2019, digamos que 2020 y 2021 algo hemos crecido. No apunta desde luego no apunta a descenso. Y también es cierto que hay bastantes proyectos encima de la mesa con intenciones de crecimiento de la cabaña por las circunstancias de mercado y circunstancias, digamos, globales de mercado. No vamos a hablar de las puntuales actuales, que tenemos un problema serio a nivel mundial, pero cuando se proyecta o se intenta hacer una granja, sabemos que el tiempo mínimo de hacerlo solo documentalmente son 3 años. Es decir, que hay muchas que ya están en ese procedimiento y que sabemos que están encima de la mesa. Con lo cual yo creo que también es una llamada y un toque de atención decir, señores, estamos sobrepasados de los techos, ya vamos por encima, y encima la previsión a corto plazo es mayor número de cerdos, por muy bien que lo estamos haciendo, que eso es también muy importante, cada cerdo emite menos, pero el cómpulo neto, ¿hay más cerdos? Que aumenta. Hay más cerdos. ¿Cómo veis vosotros eso desde el punto de vista del Ministerio, este posible incremento del número de granjas? Pues vamos a ver, yo creo que el sector ha tenido un ciclo muy bueno, que tenía que haber aprovechado para hacer las inversiones necesarias para afrontar este problema. ¿Para poner más granjas? Bueno, es decir, eso es inevitable. Cuando los ciclos son buenos, las producciones aumentan. Pero yo creo que se ha perdido una oportunidad de oro porque hay muchos proyectos de granjas nuevas que se van a abrir en los próximos meses o que se están abriendo recientemente antes de la publicación del nuevo decreto de ordenación, que además se han hecho todavía con un horizonte un poco como si no pasara nada en cuanto a este problema, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablemos, si quieres, luego del decreto de ordenación, pues podemos ver un poco. Yo creo que el toque de atención es importante, pero también creo que está pasando el tiempo de los toques de atención. Es decir, ya no se trata de hacer un llamamiento al sector para decir, oye, tener cuidado, incorporar técnicas de mitigación, etcétera, etcétera, sino que hay mecanismos ya previstos para que si la situación no revierte sola, hacerla revertir. Y eso es a lo que no nos gustaría nunca tener que llegar. En ese aspecto lo compartimos y además de que es el mensaje también que estamos trasladando desde la asociación. Es decir, efectivamente hay proyectos que entraron antes del 14 de febrero del 2020 que deberían ir con el Real Decreto del año 2000. Pero es cierto que hay ya unas demandas sociales y unas demandas medioambientales que se tienen que cumplir. Ya si tienes el proyecto y ya está casi hecho o lo tienes, está claro que las MTDs de instalaciones son complicadas. Pero creo que compartimos todos que hay un punto clave que es cubrir las balsas de polen. Y eso, si todavía no está hecho el proyecto, modificarlo para realmente reducir ese 80% en las emisiones de la balsa es casi necesario, por no decir imprescindible, independientemente de que el proyecto arrancara en el 2019. Sí. Pero es que hay proyectos de 2019 en papeles que todavía hoy no han empezado a construirse y creemos que es un gesto desde el punto de vista del sector que independientemente de que no lo tengas que cumplir, visto lo visto. Bueno, es que yo también quería señalar un poquito que el decreto de ordenación que se aprobó como has dicho, en febrero de 2020, tiene, por así decir, 2 botones rojos. Un poquito el botón nuclear, para el caso en que el sector, por su propia iniciativa,
no tome las medidas necesarias en materia de reducción. Y ahí sí que me gustaría un poquito incidir. Es decir, el decreto parte de unas previsiones que están en el Plan Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, con unos objetivos 2030. Efectivamente, unos objetivos que nos obligan a reducir las emisiones de amoníaco. Y como he dicho, no solo no se han reducido, sino que han aumentado. Entonces, el decreto prevé esa eventualidad de que pudiera llegar a no producirse esa reducción, y entonces tiene una revisión en 2023 en función de cómo se desvíe la curva de emisiones de esos compromisos de descenso, que ahora mismo pues, están un poquito divergentes, es decir, aumentan cuando tendrían que estar disminuyendo. Entonces, hay un primer botón nuclear, vamos a llamarlo ámbar y no rojo, que se puede desencadenar en 2023, a la vista de esa evolución de emisiones. ¿Eso qué significará? Ese desencadenamiento puede significar que no es que tengan que cubrir las balsas, sino que las granjas tengan que aplicar dos de las técnicas de las MTDs, de las mejores técnicas disponibles. Por supuesto, cubrir las balsas, pero además otra. Sí. El vaciado frecuente, y ahí ya estamos hablando de algunas... por eso hablabas de proyectos que todavía no se han iniciado. Es que yo no quiero creer que proyectos que no se han iniciado puedan obviar esta circunstancia, ¿no? Es más, es que creo que hay proyectos que llevan 20 años, es decir, explotaciones que llevan 20 años y que si no modificamos esta tendencia van a tener que afrontar inversiones en el sentido de aplicar dos MTDs. Y ahí, a poco que... Hombre, hay MTDs que son más fáciles, que requieren más obra, menos obra, pero eso va a suponer un coste para todo el mundo, sí. No solo para el proyecto que no se ha iniciado, sino para todo el mundo. Y el segundo botón nuclear, que es el que está previsto en 2025, que me atrevo a llamarlo botón rojo, es el que el decreto habla de una manera genérica de cualquier otra medida que pueda ser necesaria, y ahí mucho me temo que si la línea no se ha modificado, entremos en la fase de reducir capacidades. Reducir capacidades, reducir cabaña, reducir cerdos, pues a la imagen y semejanza de lo que han hecho ya algunos países europeos. Sobre todo Holanda, que está ahora mismo en ello. Sobre todo el espejo en el que nos miramos es porque ahora mismo Holanda ya desde el año pasado la presión ha metido directamente en reducir cerdos. Simplemente recordar también a los que nos ven que ya tuvimos un podcast con Ruth Molares, solo y exclusivamente explicando el Real Decreto, con lo cual todos estos condicionantes que tienen que hacer las granjas de más de 120 UGM, las granjas nuevas, recomiendo que lo echéis un vistacillo porque va a venir muy bien. Y sobre todo por esos dos aspectos, que es muy importante. Como no consigamos tener una tendencia de reducción, lo que ahora mismo es un O, una técnica u otra, se convierte en un I y pasa a ser dos técnicas. Hay que ponerlas incluidas, y cuidado con esa reducción de capacidad que nadie lo quiere, porque precisamente estamos en una fase, digamos que expansiva todavía de producción, y si hacemos un esfuerzo todos juntos conseguiremos bajar. Para eso, precisamente, otra de las cuestiones que está es los inventarios de los gases de efecto invernadero, de las emisiones, y ya a partir del año que viene, donde se van a tener que ir declarando las MTDs que se aplican en granjas. Y para eso, si no me equivoco, el Ministerio está desarrollando una herramienta que nos tiene que ser útil para ello. Eso ¿Qué nos cuentas del Ecogan? Sí, bueno, efectivamente, lo importante cuando adquirimos compromisos en materia ambiental es que todo lo que hagamos se pueda medir. Yo creo que España tiene uno de los inventarios de emisiones mejor del mundo, me atrevo a decir, desde luego de Europa, de los mejores. Yo creo que nuestro inventario afina mucho en cuanto a lo que emite cada sector. Aquí lo que vamos es a un paso más, es decir, el decreto de ordenación que se publicó en 2020, lo que exige, como ya os comentó Ruth el día que estuvo aquí, que se aplique alguna técnica de reducción, y lo que exige es que todos los ganaderos tengan que declarar de alguna manera a un registro cuál es la MTD. Además, de alguna manera clasifica las MTDs y les pone un objetivo de reducción, es decir, numérico. Esta MTD reduce un 80, esta MTD reduce un 40, de forma que todos los ganaderos sepan que cuando aplican una están reduciendo X. Y lo más importante, que ellos lo sepan, pero que esa información pueda entrar, por así decir, de manera directa en inventarios. Sí.
y de esa manera sepamos cómo contribuye no solo el sector, sino todos y cada uno de sus profesionales a ese reto de la reducción de emisiones. Y para eso está esta aplicación informática, Ecogan, que estamos, está ya casi, estamos en fase de pruebas, efectivamente, estamos ultimando y que además se va a plasmar en una normativa, en un Real Decreto, que yo creo que estará en el BOE pues, probablemente este año, si no a principios del año que viene. En principio, Ecogan se aplicará al sector porcino y al sector avícola. Y la idea es que en las siguientes fases vayan entrando el resto de especies, de alguna manera, emisoras, empezando fundamentalmente por el vacuno de leche, que sería la siguiente. Para nosotros el Ecogan yo creo que además también, y obviamente ya me estoy adelantando, pero es una herramienta que en muy pocos meses todos los ganaderos y sus asesores van a tener que dominar perfectamente, pero también una de las cosas que siempre iba demandando el sector era la actualización de los datos que emites. Ya no solo las MTDs que te reducen, sino un cerdo del año 2020 no era igual que un cerdo del año 2000, no es el mismo, han mejorado genéticamente la alimentación. Con lo cual tenemos, gracias al Ecogan, una descripción más exhaustiva del tipo de producción que estás haciendo para saber cuánto nitrógeno tienes y con ese nitrógeno y las técnicas que estés aplicando, cuánto podemos descontar. Queremos ser optimistas con el resultado del Ecogan, pero habrá que verlo, porque a ver qué es lo que pasa, porque efectivamente ese primer botón rojo de 2023 pues nos da miedo, pero el que nos da miedo es el del 2025, te lo digo claro. O sea, efectivamente hay gente que ya está aplicando las MTDs porque son granjas IPPC, con lo cual que tenga que aplicarlas va a afectar a las granjas entre las 150, 120 UGM y las granjas IPPC. Pero entendemos que el gran escollo podría ser ese punto del año 2025. A nivel de España sabemos que tenemos zonas más complicadas, zonas menos, pero también dependiendo de dónde está la agricultura profesional y dónde está la ganadería. Es decir, sí que es cierto que tenemos hay zonas, digamos, que en los mapas salen un poquito más complicadas y otras menos. ¿Tenemos riesgos de que en alguna de estas zonas tengamos algún procedimiento de infracción o nos dé algo de la Comisión Europea? ¿De verdad estamos ya en ultimátums? Yo aquí querría señalar dos cosas distintas, aunque igualmente preocupantes. Es decir, el nitrógeno en forma de amoníaco contribuye a la contaminación ambiental y el nitrógeno en forma de contaminación por nitratos contribuye a la contaminación de las aguas subterráneas. ¿Vale? Tenemos dos problemas diferentes con un mismo origen, que son las fuentes agrarias. Comentaba antes, la agricultura, no solo la ganadería, la agricultura sí, pero las emisiones de la agricultura proceden de la fertilización, tanto las que van a la atmósfera como lo que se filtra... Fertilización tanto orgánica como inorgánica. Si no tuviéramos el estiércol, tendríamos que aplicarlo nosotros. Fertilización, está claro. O sea, quiero decir que... entonces, aquí nos enfrentamos a un doble reto, que es más, por así decir, mediático, el reto del agua, porque bueno, hemos visto lo que ha pasado con el Mar Menor en estos últimos días, aparecen toneladas... que no es culpa del porcino por ahora, que estábamos diciendo, seguro que nos buscan por algún lado y nos dicen que es culpa nuestra. No, tiene que ver efectivamente con la agricultura intensiva, o sea, y con la utilización de fertilizantes por la agricultura intensiva, que vuelvo a decir, pueden ser orgánicos o inorgánicos, o sea, nadie ha dicho que en este caso. Pero bueno, aquí se juntan, como digo, esos dos retos y esas dos necesidades con la misma importancia ambiental y por eso estamos un poquito en el punto de mira en cuanto a la aplicación de fertilizantes también. Ahí, dentro de las reformas que España tiene que hacer para beneficiarse de los fondos del Plan de Recuperación, ya se ha comentado también, bueno, yo creo que todo el mundo conoce ya un poquito lo que es el Plan de Recuperación, para recibir fondos los Estados miembros tenemos que comprometer a reformas legales, que van desde, yo qué sé, pues desde la reforma de las pensiones hasta, o sea, hay de todo tipo. Bueno, pues al sector también le tocan en este sentido las reformas. También nos hemos tenido que comprometer a reformas. El decreto de ordenación porcina es una reforma de ese PRTR, es decir, si no aplicamos ese decreto, forma parte de ese paquete de reformas. También Ecogan es parte de esas reformas y la modificación de la normativa relativa a la fertilización forma parte de las reformas. O sea, cómo aplicamos los fertilizantes forma parte de las reformas.
Por eso se está trabajando también en una normativa para aplicar mejor los fertilizantes, sean orgánicos o inorgánicos, y con vistas a proteger la atmósfera, la emisión de amoníaco, como el agua. Ahí sí que tenemos un poquito, estamos en el punto de mira determinados territorios, tanto la emisión a la atmósfera del amoníaco como su filtración, la filtración del nitrógeno al agua son monitorizables. La emisión de amoníaco en la atmósfera se ve por satélite, se ven muy bien las manchas. Ahí hay un enlace que si se entra... Se ve claramente que por lo menos cuando nosotros nos miramos vemos Bélgica y vemos Países Bajos y están unos colores más intensos que España. Efectivamente. Por ahora. A nivel nacional también se ve dónde están las franjas. O sea, si tú tiras una línea desde Gerona hasta Zaragoza, esa es una franja clara, la región de Murcia es una franja clara, la zona de Toledo, la zona de Segovia, o sea, se puede ver, como digo, donde tenemos un poco esas manchas de amoníaco que pues, están ligadas, como he dicho antes, particularmente a la producción ganadera y a la aplicación de los purines, porque claro, el purín tampoco se transporta 300 kilómetros. No se puede, es decir, no se aplica en las zonas en las que están más cerca de las granjas. Por lo tanto, de alguna manera, eso hace que se vincule más a la ganadería. En cuanto a las emisiones o las filtraciones, las contaminaciones de nitratos en el agua, también es monitorizable. La normativa de la Directiva de Nitratos se va a modificar, se va a aumentar el número de zonas vulnerables, con lo cual eso también es una restricción de cara a la aplicación del purín. Luego obliga también a las granjas a plantearse determinados cambios como gestores que son o productores de un fertilizante. Una apreciación que yo creo que también es importante. O sea, lo vemos claramente que se van a aumentar mucho las zonas vulnerables, principalmente porque va a cambiar también la fórmula en la que se va a determinar, que antes era por encima de las 50 ppm, van a bajar a 35, con lo cual eso va a ampliar el espectro de zonas vulnerables de España. No quiere decir que sean contaminadas, simplemente que tiene una serie de restricciones y otras medidas adicionales, pues sobre todo para el uso de fertilizantes. Para la aplicación. Sí, eso, así es. Lo entendemos. Pero bueno, quiero decir que como en el fondo, como muy bien has dicho, el purín no es transportable, al final la aplicación se produce cerca de donde están las granjas. Eso de alguna manera coloca el foco más en la producción porcina. Es verdad que no se está produciendo la contaminación por la granja en sí, sino por la aplicación de ese purín al suelo. No toda la contaminación es debida al purín, ni todo el purín contamina, pero también si se hacen unas malas prácticas, el purín puede ser potencialmente contaminante. O sea, efectivamente. O sea, que yo creo que ahí el tema del agua es un tema que también tenemos que tener todos en la cabeza, que de una manera o de otra pues puede afectar de alguna manera la dinámica de la granja como gestora de un fertilizante. Y por último, pero no menos importante, por no asustar tanto a la gente, son muchas peticiones, muchos compromisos, mucho tienes que hacer. ¿Podemos ayudarles de alguna forma a los ganaderos a invertir en todas estas cosas que estamos diciendo? ¿Qué hay? Bueno, yo creo que lo que más les ha ayudado es el ciclo económico tan magnífico que se ha tenido. Sí, o sea, yo creo que esto me lo habéis oído decir en algunas, en algunas participaciones públicas o privadas con el sector o con los responsables del sector. Yo creo que ha sido una época muy buena de haber hecho inversiones también en esta materia, además de ampliar granjas y todas esas cosas que ya sabemos. Pero efectivamente, nosotros vamos a ayudar primero con herramientas, con instrumentos, como es el caso de Cogan, es decir, poniendo a disposición del sector herramientas que le permitan tener esto perfectamente contabilizado, saber cómo puede reducir lo que está reduciendo, bueno, pues de una manera más activa implicarse en ese reto. Y luego, por supuesto, porque los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen mucho que ver con las cuestiones medioambientales. En ese sentido, no solo el componente del plan del Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Agricultura tiene un componente de en torno a unos 1.000 millones de euros entre agricultura y pesca, bueno, casi 1.000 millones en agricultura. Hay una parte que tiene que ver con regadíos, pero hay una parte también muy importante con las explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿no? Que van desde cosas de bioseguridad, bueno, pues a una serie. Y hay una línea determinada para lo que es gestión de subproductos y deyecciones en granja. Eso es importante para el porcino. Efectivamente, para el porcino importante.
Esa línea que financia entre un 25 y un 50% de la inversión, dependiendo un poco del tipo de inversión, ahí va desde cubrir las balsas hasta poner sistemas de separación sólido-líquido, bueno, pues todas estas cuestiones que ya conocemos. Tienen que ser, por supuesto, técnicas que sean que se haya demostrado y que son son contrastadas, etcétera, etcétera. No cuestiones que es que yo creo que con esto reduzco, no. O sea, tienen que ser en las técnicas que están identificadas. O estás en la lista o no vale. Para que puedas acceder a los fondos tienen que ser de las técnicas listadas que te vienen con el porcentaje de reducción. Eso es, una de estas técnicas contrastada, etcétera. Esa línea, como digo, son en torno a 85 millones, que contando con la participación del sector en algo menos de esa misma cantidad, pues nos estamos poniendo ya en 150, 160 millones de euros en inversiones, que no es que sea una cantidad enorme, pero es una cantidad importante. Algo ayuda. O sea, nosotros siempre diríamos lo mismo. Eso siempre es poco, nos gustaría que tuviera un cero más, pero obviamente... Bueno. Y luego también me gustaría, porque en alguna conversación con algunas, sobre todo con empresas o con cooperativas del sector, realmente nosotros hemos focalizado más en inversiones en granjas concretas, pero luego también hay una línea por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que tiene que ver con, por ejemplo, la hoja de ruta del biogás, en la que están previstos otros 100 millones de inversiones de carácter colectivo, por ejemplo, en plantas de tratamiento de biogás, porque bueno, eso tiene que ver mucho también con la economía circular. Y bueno, pues efectivamente el Ministerio de Agricultura no va a financiar una planta de biogás, pero sí el Ministerio para la Transición Ecológica, el IDAE, que es un poco el que gestiona estas líneas. Y aprovechar esas plantas precisamente para los subproductos, tanto agrícolas como ganaderos. Eso es. Ahí hay biogás y biomasa, hay líneas de biogás y biomasa, todas en su conjunto por un total de 600 millones y en concreto para deyecciones en el entorno de los 100 millones en materia de biogás. Y yo creo que eso pues también contribuirá a tratar de echar una mano en resolver un poco este problema. Es todas estas inversiones. Esperemos que en esa línea vayamos. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Sí que ha sido para un tema específico que queríamos que habláramos, que era el tema de medio ambiente, que sabemos que tenemos ahí pues un reto. Tenemos los medios, ya la normativa preparada para que el reto se convierta en una realidad y lo podamos hacer. Y, hombre, por ahora y por suerte, a ver si podemos tener acceso a esos fondos europeos para coadyuvar un poquito a que estas inversiones se puedan hacer un poquito más fáciles. Sí. Bueno, el decreto estará en la calle en el mes de octubre, o sea que enseguida se podrá hacer uso. Y, bueno, yo lo que quería también era un poco transmitir que no hay que verme, o sea, no he venido aquí como portadora de malas noticias, que también. Pero hay un poco de todo, vamos a dar una de cal y un poco también, pues eso, de transmisora de mensajes que yo creo que son muy necesarios y que el sector interiorice y que bueno, pues que creo que son tan... el sector está tan interesado como cualquier ciudadano más en los aspectos ambientales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Esperanza, a vosotros. Y hasta la próxima que te vengas a vernos aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Acabas de escuchar The Farm On Air. Te esperamos en el próximo capítulo.